trabajar de esta mañana y que sea el Señor hablando a nuestros corazones. Dios les bendiga. Traído desde El Salvador, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Un gusto, un privilegio verles, sonríe que Cristo le ama, amén. ¿Cuántos están felices esta mañana? Bueno, yo estoy feliz porque Dios es bueno, amén. Yo no sé por qué usted está feliz, pero hablaba con Dios anoche y me sentí un poco preocupado porque no es fácil, hermano, estar enfrente de ustedes y venir, pararme aquí y no sé ni qué hablar. Por eso es importante, hermano, dedicar tiempo en las Escrituras. Y pues, hablando con el Señor me llevaba a un pasaje bíblico para compartirlo con ustedes. Y yo creo que usted se va a sorprender de lo que yo quiero compartir con ustedes. Mi historia forma parte del plan de Dios. Mi historia forma parte del plan de Dios. Así que oremos y que sea el Señor, hermano, quien nos dé el discernimiento de su palabra. Pero antes de orar, quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Romanos, capítulo 8. Vamos a leer un versículo de la palabra de Dios, hermanos. Y creo que todos conocemos este versículo del capítulo 8 del libro de Romanos. Vamos a leer el versículo 28. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así las Sagradas Escrituras. ¿Estamos todos juntos? Quiero darle la bienvenida a los hermanos que están con nosotros. Dios bendiga la vida de nuestro hermano que está aquí con nosotros presente, bienvenido. Y cada uno de ustedes, los jóvenes, los niños, bienvenidos. Los que también nos siguen por las redes sociales, Dios les bendiga. Un gusto, un privilegio llegar a cada uno de sus hogares. Así que esperamos que sea Dios ministrándonos. Romanos 8:28 dice, todos juntos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oremos al Señor. Padre, en Cristo Jesús le damos las gracias esta hermosa hora. Gracias por permitirnos la oportunidad de adorar, bendecir y exaltar su nombre. Ya adoramos, ya glorificamos. Ahora rogamos que nos dé esta mañana el discernimiento de su palabra y que traiga, Señor, el aliento a cada vida de los que estamos aquí reunidos. Tu palabra restaura, tu palabra anima, tu palabra levanta. Tu palabra, Señor, es la que nos llena cada día para poder continuar en nuestro diario vivir. Espíritu Santo, sea usted, me aparto de este lugar y doy paso a la gracia de su Espíritu para que sea ministrándonos esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mi historia forma parte del plan de Dios. Tome su asiento, hermanos. Y quiero, hermanos, iniciar hablándole acerca de que en la Biblia encontramos promesas que son aseguradas de parte de Dios. Hay promesas seguras que Dios permite
tantas veces en la vida de las personas. Y a la misma vez hay circunstancias buenas y malas, como dicen por ahí, altas y bajas. Pero en medio de esas dificultades altas y bajas, Dios quiere siempre brindarle un bienestar espiritual a sus hijos como creyentes. Porque no es casualidad que las cosas pasen en nuestro diario vivir. Porque si no pasara nada en nuestra vida, no habría el enfoque, no habría qué contar, no habría una historia para poder compartir. Entonces es necesario que vengan situaciones malas y buenas para que pueda haber un enfoque de algo, hermano, de qué poder hablar o de qué poder compartir. Para poder hablar de una historia, podemos, hermanos, infundir nuestra vida personal. Cuánto, hermano, dolor, cuánto sufrimiento, cuántas situaciones adversarias a nuestra vida han podido llegar. Quizás nosotros nos quejamos por las situaciones que puedan estar golpeando o dañando nuestra vida. Pero déjame decirte esta mañana que si no hay un golpe en tu vida, no hay una historia que contar. Aleluya. Es necesario, hermano, de que vengan situaciones adversarias a la vida para que nosotros podamos tener una historia que compartir, tal vez con alguien que está necesitado. Si no hay una historia en su vida, es difícil que usted pueda dar el consejo a aquella persona que lo necesita. Por eso, hermano, es importante que en esta mañana usted y yo reconozcamos que es necesario, cuando las pruebas o las dificultades llegan a nuestra vida, tenemos que pensar que trae un bienestar espiritual. Pero muchas veces no vemos este estado de esta forma. Y me llamaba la atención, hermano, meditar acerca de la historia. Porque en cada historia que usted tiene, en esa historia que usted conoce personal, en esa historia que usted sabe, en esa historia que Dios permitió altas y bajas, en esa historia ya estaba involucrado el plan de Dios. Porque si el plan de Dios no hubiera estado involucrado, usted no tendría una historia que compartir o una historia que contar. Por eso, hermano, me llamaba la atención que en mi historia ya era un plan trazado de parte de Dios. Y para que ese plan o esa historia lleve el concepto de valor, de validez, es necesario vivir experiencias en las cuales, hermanos, quizás, como le dije al principio, hay unas de bienestar y otras que no nos agradan a nosotros. Cuando viene, hermano, la dificultad o las circunstancias a nuestra vida, hay veces, hermanos, que decimos, ¿por qué esta situación me está pasando a mí? ¿Por qué es que yo estoy pasando esto? Y no nos damos cuenta que en el vínculo espiritual Dios nos quiere llevar a una atmósfera diferente para que usted y yo podamos tener una historia que compartir. ¿Por qué una historia que compartir? Porque en medio, hermanos, recuerdo testimonio de la hermana que tengo aquí presente, que hoy es el cumpleaños de su hijo. Ella tiene una historia que contar y ella la va a compartir con nosotros. ¿Cuál es la historia? Quizá los médicos dijeron, ya no hay solución, ya no hay remedio. La solución que
la personalidad. Desde ese momento, cuando la criatura entra en el óvulo materno de la madre, desde ahí comienza una historia. Desde ahí usted comienza a ver que ese bebé que está internamente en su estómago comienza a dar golpes de vida. Y usted comienza a decirle y a tocarse su estómago. Y comienza usted a decirle: cuando tú seas grande, yo te voy a presentar a la iglesia. Cuando tú seas grande, me voy a forzar, voy a trabajar por sacarte adelante. Desde ese momento ya se está formando una historia. Y esa historia, hermanos, continuamente sigue, hermano, el transcurso de la vida. Los años, nace el bebé y comienza usted a hablar con su esposo o su compañero y le dice: ¿te acuerdas cuando este hermoso hijo que hoy hemos tenido? ¿Te acuerdas cuando estaba en el vientre, cuando me golpeaba? Ahora míralo correr, ahora míralo jugar. Ahora él ya se comienza a defender por sus propios medios. Pero siempre, hermano, está el respaldo de los padres. Y yo le aseguro esta mañana que desde el principio del nacimiento de un hijo o de una hija, usted comienza a escribir, le podría afirmar y confirmar que no alcanzarían los libros para poder declarar una historia a favor de la vida de sus hijos. Aleluya. Es algo, hermanos, quizás no me van a entender esta mañana, pero es lo que Dios me daba. Todos tenemos algo. Todo en su vida hay algo que contar. En su vida hay algo, hermanos, que lo hizo transformar. En su vida hay algo, hermanos, que hasta el día de ahora usted sigue pensando y meditando. ¿Por qué? Porque en medio, hermanos, del fracaso, la mano de Dios ya estaba, hermano, establecida. Ya estaba, hermanos, a favor de nuestras vidas. Como es, hermanos, basado al cumpleaños esta mañana. Por eso, hermano, es que me llamaba la atención hablar acerca de una historia que la madre o el padre tienen que compartir. Hay veces, hermanos, que nos quedamos callados, no hablamos, no sacamos a luz y no nos damos cuenta de que en medio del transcurso de la vida se formó la historia para que esta historia en un futuro usted pueda realimentar y levantar a muchos. Hay una historia que me llamaba la atención del pastor con el velo negro. Y yo leía esta historia y me impactaba tanto, porque la historia narra de que este pastor pastoreaba y se paraba siempre en el púlpito con un velo negro en su cabeza, cubriendo siempre su rostro. Y conforme fui extendiéndome a leer la lectura, comencé a ver que él guardaba algo, guardaba una historia que había, hermano, golpeado, había dañado su vida anteriormente. Y que ahora, hermanos, él continuaba. Cuando yo leí, hermano, yo me daba cuenta que él tenía un mejor amigo. Y mientras ellos viajaban a una conferencia, tuvieron un accidente de tránsito. Y en el accidente de tránsito, a la persona que él quería tanto, falleció en ese percance que tuvieron. Desde ese día, tanto era el amor que el pastor le tenía a su compañero, de que él decidió siempre
recordar ese momento crucial usando el velo negro en su cabeza. Y esa era una señal de recordatorio de conmemorar la muerte de su amado amigo. ¿Cuántos de nosotros esta mañana hemos callado cosas que contar, cosas de que hablar, maravillas de Dios, prodigios de Dios, grandezas de Dios? Y muchas veces, hermano, estas situaciones se dan en nuestra vida para que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. Cuando el médico dijo no, la voz del cielo dijo sí. Cuando el médico dijo no hay vida, en el cielo dijo sí hay vida. Por eso es que usted y yo esta mañana, hermanos, celebramos un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que hace 16 años fluyó. Yo no sé, hermanos, qué los médicos pudieron haber dicho, qué pudieron haber dialogado, qué pudieron haber pensado. Quizás los médicos dijeron, inyéctate y no lo tengas, abórtalo. Tantas cosas que pudieron pasar. ¿Cuántos médicos quizás llegaron a poner telescopios en el vientre de la madre? ¿Cuántos quizás llegaron a decir, no, este jovencito que estaba, esta jovencita internamente ya está muerta, ya no se mueve, ya no tiene vida, ya no tiene respiración? Muchos quizás, hermanos amados, quizás llegamos a pasar por eso. Quizás nuestra asistencia en la vida de nuestras madres o de nuestros padres fue un fracaso, fue una derrota. Quizás no quisieron tenerlos. Hay personas que fueron regaladas a su temprana edad y todavía siguen con aquello en el corazón, recordándose siempre. Pero una cosa sí me hizo, hermano, recordar mi historia y hacerme libre en el nombre de Jesús, porque hay una historia que cambió la diferencia. Y esa historia fue cuando venimos a Cristo Jesús el Señor. Ahí cambia la historia. Ahí es donde cambia. Y es donde nosotros nos vamos a darle el enfoque. Es donde nosotros le damos el sabor a lo que pasó. Y usted dice, ¿por qué? Mejor me hubiera muerto. Mejor me hubiera abortado mi madre. Mejor no existiera en esta vida. Pero cuando ya venimos a la mejor historia y nos damos cuenta, ya su mentalidad creo que a este tiempo tiene que haber cambiado. Hay personas que hasta el día de ahora, tal vez no aquí, odian a sus padres, odian a sus madres, pero nunca se dan cuenta y nunca se han puesto a pensar en el sacrificio, en el dolor, en el tormento, en las pruebas, en la escasez, en la tribulación. Ahí andaba el padre y la madre cargando a su hijo de un lado para otro. Se enfermaba, ¿quién es el que corre? Son los padres al hospital. Y ahora en día hay hijos ingratos que no le quieren dar pero ni un abrazo a sus padres. Yo no sé por qué Dios me dio esta palabra, hermano. Porque muchas veces nosotros vivimos siempre con resentimientos. Hay resentimientos ocultos que no nos dejan ser libres. Hay resentimientos en nuestros corazones que no los podemos soltar. Cuando viene a su memoria recordar que usted quizás fue un hijo adoptado, fue un hijo que lo regalaron, comienza, hermanos, a venir dardos en contra de su vida y comienza usted mismo a menospreciarse, a decir usted, ¿por qué nací?
¿Por qué es que vivo en esta tierra? ¿Por qué es que tengo la existencia? Mejor hubiera muerto a la hora que me tuvo mi madre. Mejor no hubiera existido. No, es que en el plan glorioso de Dios ya estaba que tú ibas a tener una historia por la cual contar, por la cual hablar. Por eso dice el libro de Romanos, todos los que hemos amado a Dios, antes no entendía esta palabra, antes no comprendía lo que aquí estaba aconsejando el libro de Romanos, antes no lo podía entender. Ahora que estoy en Cristo Jesús, ahora yo puedo entender que si amo a Dios, vendrán luchas, vendrán pruebas, vendrán dificultades, y aún la historia no termina. Porque hay mucho de qué contar, hay mucho de la transformación, hay mucho del nuevo nacimiento, hay mucho de donde Dios te sacó a ti. Hay muchos hermanos que es necesario que nosotros esta mañana le creamos a Dios que todo lo que ha vivido es porque Dios así lo ha permitido. A su nombre. Gloria. Este es un consejo esta mañana para usted y para mí. ¿Sabía usted que cuesta romper ligaduras? ¿Sabía usted que cuesta romper cadenas? ¿Sabía usted que cuesta, hermano, entender la voluntad de Dios en nuestras vidas? Yo no sé cuántos los que estaban aquí esta mañana fueron quizás regalados, vivieron con otras familias, pero en medio de esa historia el plan de Dios ya estaba cruzado. En medio de ese problema, en medio de esa dificultad, ya el plan de Dios ya estaba establecido. Hay circunstancias en la vida que te pueden hacer decaer. Pero cuando tú entiendas lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28, entonces le vas a poder dar el sentido a la vida. ¿Cuál es su historia esta mañana? Quizás yo podría decir, yo no fui un embarazo de amor, de caricias. Quizás yo puedo decir, no merecía vivir este dolor, este sufrimiento. Pero hagas lo que hagas, hicieron lo que hicieron tus padres. La voluntad de Dios era que tú nacieras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aunque quizás no nacimos en el mejor lugar, hubiera querido nacer en una cama de oro, en una cuna de oro, con los cheques en la bolsa. Vivir enjollado, vivir en una casa esplendorosa. No. La Biblia dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo inservible, lo que no tenía valor, lo que la sociedad decía no sirve, ese hijo se va a morir, esa tu hija no tiene existencia, es lo que decía el diablo, que Dios lo reprenda. Pero en el plan glorioso divino ya estaba establecido que usted y yo estuviéramos alabando y bendiciendo el nombre de Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Me atrevo a decir que hay gente que todavía llora en sus camas porque no han podido perdonar.
Yo le voy a dar tiempo a la hermana porque ella tiene una historia que contar con ustedes. Por eso es que Dios me decía, en tu historia ya estaba yo. En tu historia yo ya me movía. Por eso él le dijo a Jeremías, antes que fueras concebido en el vientre de tu madre, yo ya te vi elegido como profeta de las naciones. No bastó, hermano, el trago de aguacate, no bastó las aguas de Nance, no bastó las inyecciones ni las pastillas, no, porque ya estaba, hermanos, que usted y yo íbamos a ser, hermanos, pertenecientes a esta tierra para traer las buenas nuevas de salvación a este mundo que cada día se pierde. Allá hay un testimonio vivo que contar. Aleluya. Este es un evangelista fuera. Por eso el apóstol Pablo les aconsejaba a los romanos y les decía estas palabras. Y sabemos qué es para usted esta palabra. Y sabemos. ¿O qué nos trae a la memoria, al recordatorio? Y sabemos. ¿Sabe qué significa esta palabra? Significa una palabra de certeza, una palabra de seguridad, una palabra de fe, una palabra, hermano, en la que él decía, y sabemos, les decía él. Y sabemos a los que aman a Dios. Si usted se da cuenta, hay comas, hay puntos aquí. Y él separa. Y él dice, y sabemos. Y donde dice, y sabemos, se está refiriendo, hermanos, a una promesa dirigida a aquellos que tienen una relación personal con Dios. A eso se está dirigiendo el apóstol. Aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero es difícil, ¿verdad? En el proceso que usted está pasando, dele gracias a Dios. En lo que usted está viviendo, dele gracias a Dios. Porque de lo que usted está viviendo, eso mismo le va a servir a usted para aconsejar a otro. Esa misma historia suya, la que usted está viviendo, le va a ayudar para levantar al caído, al débil, al enfermo, aquel que no tiene fuerza. Su historia tiene peso, su historia tiene validez. Qué bonito verá en el tiempo pasado cuando usted dice, me recuerdo cuando yo, oh gloria a Dios, me recuerdo cuando yo quedaba en las cunetas, en los barrancos, sin dinero, sin nada. Pero un día, dice usted, aquel Dios invisible, aquel que no conozco, aquel que no vi, Él me encontró a mí primero. Me vio con ojos de amor y misericordia. Me restauró. Ahora ya no ando en la basura. Ahora ya no ando en el mundo. Ahora ya no tomo. Ahora ya no me drogo. Ahora yo me drogo con el Espíritu Santo que desciende del cielo. Espíritu celestial para sus hijos. Aleluya. Aquí emborraches en el vino del cielo. Nadie va a decir nada aquí. Y no soy jeroso tampoco. Luego dice él, todas las cosas, cuando él dice todas las cosas en su verbo, él está diciendo alegría. ¿Cuántos están alegres? Ja. El rostro de alegría puede tener, pero tu corazón, ¿cómo está? Alegre.
Hermano, hay movimientos en nuestra vida. ¿Quién le dijo que no? ¿Quién le dijo que el pastor solo pasa alegre, contento, danzando, bailando? No, hay momentos de lloro, hay momentos de angustia, de tribulación, pero yo sé en quién he confiado y en quién he creído. Aquel que un día me estipuló en el vientre de mi madre, él me dijo y me encomendó: tienes una historia que contar, José. Aleluya. Aleluya. Pruebas, sufrimientos, dificultades abarcan todas las cosas. Vamos a pasar uno por uno a ver cuál es la historia que usted tiene que contar. Pase, hermano, testifique. Ay, no. Cuente lo que Dios hizo con usted, hermano. Ay, no. Cante una alabanza a Dios, hermano. Ay, no. Vamos a TikTok, hermano. Ay, sí. Vamos a Facebook. Ay, sí. Usted tiene algo que contar. Alabado el nombre del Señor. Todas las cosas, incluyendo alegría, dificultades, problemas, situaciones adversas a nuestra vida. Pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, para un bienestar, para que usted pueda aconsejar. Mire, hermano, todo el sufrimiento que usted haya llevado, sigue cargando hasta el día de ahora. Ese sufrimiento, úselo para levantar al caído. Para dar testimonio de una historia tan universal, de una historia tan grande, como es la historia de Cristo Jesús el Señor. Nadie podía cambiarte. Nadie podía transformar a este hombre borracho. Nadie podía cambiar a aquella persona en las drogas, en el alcohol. Nadie podía cambiarlo. Los padres, las madres, nadie puede cambiar al hombre. Pero hay un poder sobrenatural que sí puede cambiar la vida del hombre. Y ese poder es el Hijo de Dios. Conforme a sus propósitos en gloria, Dios tiene poder para cambiar. Aleluya. Hay historias buenas, ¿verdad, hermano Lucero? Yo me gané $1,000. No, ¿son buenas o no son buenas? Son buenas. Yo tuve una bendición. Mi patrón me regaló un cheque de $500. Contentos, felices. Pero en el bus venía y se le perdió sus 500 pesos. Ya cambió el semblante. ¿Y qué pasó, Señor? ¿Que no me lo diste tú a mí, pues? Sí, se lo dio, pero usted se descuidó. Por sacar la llave lo botó. ¿A qué quiero llegar, hermano? Que hay buenas y malas. Hay noticias que le van a llenar a usted de satisfacción. Hay noticias en las cuales usted se va a sentir regocijado, va a decir: gloria a Dios, alabado el nombre del Señor. Él está conmigo, Él me está sacando en victoria. Pero hay malas en las que no queremos oír. Poderoso Dios. Y la más mala del sueño americano, ¿sabe cuál es? Primero, día del mes. Ya hasta sin uñas estoy quedando yo. Aleluya. Hay buenas y malas, pero te tengo una buena noticia esta mañana. Y aquí voy terminando.
Si eres seguidor de Jesús y Él te dio una historia y tu historia la transformó Jesús en tu vida, tú tienes que contar la historia de Él. Tú tienes que contar la historia de Él esta mañana y decirle: Señor, yo me recuerdo de mi vida pasada, mi vida antigua, cómo era.